Bienvenidos amigos y amigas de Richie Vlog. Gracias a Dios, el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos un invitado sensacional, es una gran persona y lo más importante, es un experto y amante del deporte que todos amamos, que es el boxeo. Tenemos el día de hoy a un invitado especial, al licenciado Víctor Silva, quien es subdirector del WBC, del World Boxing Council, del Consejo Mundial de Boxeo. Bienvenido, licenciado Víctor. ¿Cómo está? Al contrario, gracias por la invitación, Richie, Miguel. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Un gusto, licenciado, un gustazo tenerlo Háblame aquí. de tú, por favor, no tienen que decirme licenciado. Ay, Oye, excelente, muy bien. gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Nuestro amigo Víctor Silva, muchísimas gracias. Sí, Empezamos. sí, la verdad que chido. Más que nada porque, amigos y amigas, la verdad que en el Consejo Mundial de Boxeo están muy ocupados otorgando unas hermosas y brillantes peleas y por encima de todo, seguras para los boxeadores. Víctor, ahí van una serie de preguntas que hemos preparado con mucho cariño para nuestra audiencia, que es amante del boxeo. Si nos puede ayudar, la primera pregunta sería... ¿Qué es el World Boxing Council, el Consejo Mundial de Boxeo? ¿Qué hace y por qué es importante para el boxeo? Bueno, originalmente la idea de este tipo de organizaciones, de organismos, es sancionar peleas. ¿Qué quiere decir? Que tú haces una clasificación, vas revisando quiénes van ganando y cómo van. Esa es la parte quizá más seria y una de las partes más delicadas de cualquier organismo, el tener un comité seleccionador, un comité de rankings o de ratings para poder decir quién es el número 1, quién es el 2, quién es el 3 y por ende decir quién tiene derecho a ir por el título. Esta parte es con la que comenzaron, es una parte que pocas personas lo saben, pero registradas. Sabemos el historial del boxeo en Estados Unidos especialmente y del mundo. Tiene un historial de corrupción, de estar arreglado, de estar amañado, cosas que ocurrieron durante mucho tiempo, que ocurrieron en las décadas de los 20 hasta los 40, 50, principalmente en Estados Unidos, donde conocemos esta historia. Y es debido a esto que Estados Unidos creó el Muhammad Ali Act, que es una serie de legislaciones y reglamentos que regulan las actividades de los organismos sancionadores de peleas de boxeo. Con esto se obliga a los organismos a presentar mensualmente sus ratings y sus justificaciones de cambios ante el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué se asegura con esto? Que no de pronto llegó mi amigo Richie, entonces yo lo pongo como número 1 y tiene derecho a ir por el título. Lleva una consecución, lleva una vigilancia. Poca gente sabe o considera esto. No es capricho del presidente, del consejo, de lo que sea, o yo puedo recomendar hoy a mi amigo. No, es una consecuencia y me atrevo a hablar específicamente del Consejo Mundial de Boxeo. El comité seleccionador es una de las situaciones más serias y se toman sus actividades con la mayor responsabilidad que hay. Entonces, como quien dice, es gracias a este comité seleccionador que realmente si tenemos a un número 2, un número 1, podemos estar seguros que es un fregonazo, ¿no? Que el boxeador que está ahí realmente es porque se lo ganó por sus méritos. Wow. Así es. Wow. Son más de 30 personas, alrededor de 36 personas las que están dentro del comité. El presidente no lo está. Claro, si el presidente hace una recomendación o inclusive yo hago una recomendación o cualquier persona, podemos hacerla llegar al presidente del comité. Ellos evalúan, discuten y de pronto dicen no, pero vamos a mantener nuestros ojos en este peleador porque vimos algo interesante o definitivamente este no tiene caso siquiera discutirlo, pero se hace de la forma más profesional y honesta que se puede hacer. No, pues eso nos arroja muchísima luz, realmente. Nos da una mejor perspectiva de las cosas. Y con respecto a esta pregunta, Víctor, ¿qué funciones, así en concreto, tiene un subdirector del Consejo Mundial de Boxeo? Es una situación difícil de responder porque cuando trabajas para Mauricio Sulaimán, o también me tocó todavía una época con don José,
haces un poco de todo. Entonces, el título es como subdirector, pero propiamente sería como un director de operaciones, en donde llevo la parte de convenciones, producción de conferencias y muchas otras tareas relacionadas a lo mismo. No soy el único, hay otras personas como Gabriel González, que él es el secretario ejecutivo del Consejo, Michel Salomón, que es otra persona que también está dentro de este grupo muy cercano a Mauricio y desarrollan actividades muy importantes en este momento. Ellos, por ejemplo, están en Las Vegas con la pelea del Canelo, llevando toda la parte que tiene que ver del Consejo, además de tener supervisores y jueces. Wow, muchas gracias. Prácticamente gran responsabilidad de la parte operativa recae en usted, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo en cuestión de convenciones, de conferencias y de todo ese tipo de situaciones. En algunas ocasiones, cuando Mauricio, este martes pasado, Mauricio, hicimos la presentación del Cinturón Puebla, que es el que se va a entregar en la de pelea de Canelo contra Charlo. Y Mauricio viajó el martes muy temprano, entonces el martes teníamos conferencia para presentar unas peleas promovidas por Chiquita González y me tocó sustituir a Mauricio para llevar yo la conferencia. Está padrísimo el cinturón, por cierto, el día de hoy subimos un video al respecto, padrísimo el cinturón. Los motivos poblanos nos encantó, está increíble, felicidades, felicidades, está chulísimo. Muchas gracias. Es realmente un trabajo artesanal, es José Mansur quien lleva la parte de estos cinturones especiales. Se ve con artesanos de la misma etnia, de la misma cultura, del mismo estado, para poder hacer esta combinación que se hace junto con Cleto Reyes, con la persona que lleva toda la orfebrería o la artesanía de la placa. Entonces, la verdad es que son obras de arte. Sí. Mucha gente se confunde o se siente molesta con respecto a esto. El cinturón no es en sí un título. Si está un título avalando, de todas formas, el cinturón se crea un cinturón especial. Cada vez que un campeón gana un título, no es que lo defienda, que lo gane, se le da un cinturón. Antiguamente en la práctica del boxeo había un solo cinturón y se le entregaba al campeón. Y cuando el campeón perdía, tenía que entregar ese mismo cinturón al siguiente campeón, lo cual era verdaderamente doloroso. Después de haber sido campeón, te quedabas sin nada. Tú imagínate esta parte, ¿no? Y es por eso que desde hace ya muchos años se entrega un cinturón y el campeón es el dueño de este. Si viene un nuevo campeón, entonces se le entrega un nuevo cinturón y como parte de las ideas que ha tenido nuestro presidente Mauricio Sulaimán, se ha hecho ahora una pulsera. Es una imitación de un cinturón, pero que va aquí. Porque, ¿qué ocurre? El que es campeón de boxeo, el que es campeón de fútbol americano, va con su anillo a todos lados. El que es campeón de boxeo no puede ir con su cinturón a todos lados. Entonces se entrega esta, que es una cuestión lindísima, y puede andar con su pulsera de campeón a todos lados donde él quiera ir. No, qué bien, es un detallazo increíble ese. Sí, qué padrísimo que le den el reconocimiento que se merecen, Sí, se lo merecen. a esos guerreros, a esas personas tan valientes. No, la verdad, qué chido del Consejo Mundial. Tengo una pregunta más. Bueno, tenemos varias, pero la que sigue sería, ¿qué pasaría si no existiera el Consejo Mundial de Boxeo? Sin CMB, ¿cómo serían las peleas de box? ¿Se podrían sancionar o qué pasaría? ¿Serían muy violentas, tal vez? Mira, hay otros organismos, hay algunos que son más viejos, por ejemplo, la WBA es mucho más vieja, que empezó como NBA precisamente. Sin embargo, el Consejo Mundial de Boxeo comenzó en febrero de 1963. El objetivo de esto es que precisamente la NBA, que era la que llevaba la National Boxing Association en Nueva York, daba oportunidades y era donde se creaba, pero estaba enfocada principalmente a boxeadores americanos. Se despreciaba mucho a los de cualquier otro país y a los latinos, especialmente mexicanos.
Mucho racismo. Entonces, fue iniciativa del presidente de la República en ese momento para crear este organismo que diera oportunidad a los latinos, a los mexicanos y a la gente de todos los demás países de una manera justa, incluyendo los americanos. Esa fue la labor del Consejo Mundial de Boxeo, que tuvo varios presidentes, inclusive un filipino, un italiano, en sus inicios. Piero Pini fue uno de ellos. Cuando llega don José Sulaimán en 1975, en Túnez, él iba a renunciar a la convención y salió como nuevo presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Es una situación muy, muy extraña, pero don José tiene una historia. Si yo pudiera expresarles el tipo de persona que era don José, es de esas pocas personas que conoces en la vida que te cambia, que desde que lo conoces la energía que tiene, la forma de ser, la responsabilidad de cuidar al peleador, inclusive si hay que cuidarlo de él mismo, porque un peleador nunca te va a decir ya no puedo. Él va a seguir peleando aunque le corra una lesión de por vida o la vida misma en el ring. Entonces, todas estas labores que él hizo y que obviamente así fue educando a sus hijos, y por lo mismo Mauricio Sulaimán es la persona lógica en llevar este legado y en crecerlo de la manera en que lo está haciendo. Entonces resulta todos estos beneficios en donde no solamente está sancionando o cobrando dinero por un título, que es lo que la mayoría de las personas creen. Creo que todas estas personas que piensan eso no se han acercado lo suficiente al boxeo. Y es esta cuestión, y al final es más o menos el mismo tipo de persona que puede llegar a creer que son dos bullies agarrándose a golpes para ganar dinero. Y un boxeador es mucho más que eso. Boxear es todo un arte. Caminar el ring es todo un arte. Olvídate de tirar golpes. Porque cualquiera sabemos tirar golpes. Tirarlos bien, mantenerte bien parado, saber caminar en un ring es una gran diferencia. Cuando don José toma el mando de esto, empieza a revolucionar y empieza a haber cuestiones médicas, cuestiones de doping, cuestiones de todo tipo para mejorar todo lo que era la salud del boxeador. Es por esto que de pronto cuando don José manda a hacer un estudio a UCLA sobre el cerebro, la deshidratación y todo este tipo de cosas, y se invierte mucho dinero, se llega a la conclusión de que los últimos 3 rounds, 13, 14 y 15 de campeonato, es una deshidratación principalmente sobrehumana. Es un castigo excesivo al cuerpo que trae muchas cuestiones negativas al cerebro y a los riñones. Y es por eso que en contra de las televisoras, de los patrocinadores y de todo esto, se decide quitar esos 3 rounds, aún en contra del dinero y de todo el aficionado y hasta del mismo peleador. Porque si tú empiezas a contar cuántos knockouts había en esos rounds, el peleador quería noquear. ¿Pero por qué noqueaba? Porque ya estaban en muy mal estado. Entonces, empiezas a ver todo este tipo de cambios, todo este tipo de hacer las cuestiones más justas, de la creación de las divisiones intermedias, porque de pronto el salto de peso welter a peso medio era muy alto. Y es parte, por ejemplo, de lo que estamos viendo hoy entre Canelo y Jermell Charlo. Super welter a super medio. Era lo que tenía que hacer un peleador. Si tú empiezas a ver, por ejemplo, la pelea de Carlos Monzón contra Mantequilla Nápoles, puedes encontrar el por qué había tanta diferencia en brincar y la necesidad de crear otro tipo de divisiones, cosas que ha continuado Mauricio. Mauricio creó el peso Bridger. ¿Por qué? Porque hace 30 años el peso completo no había tanto problema. Llegabas a las 200 y andabas en 200, 215, 220. Hoy te puedes encontrar un peso completo muy activo y muy bueno, no un mastodonte, perdónenme la expresión, que pesa 275 libras, peleando contra uno de 210. Estamos hablando de 65 libras. Era la gran necesidad de tener un peso Bridger para poder adaptarte a los nuevos tiempos. Entonces, en realidad, si tú me dijeras corto, ¿qué hace un organismo y qué hace el Consejo Mundial de Boxeo? Sanciona peleas. Pero el Consejo Mundial de Boxeo, eso es lo que lo hace tan diferente,
que definitivamente se preocupa por el peleador, por regir, porque lo que más puedes buscar, el boxeo es un deporte difícil, complicado, como cualquier deporte de contacto. Entonces, si lo vas a practicar, tienes que encontrar la manera más segura de hacerlo para que no corra tu vida de por medio y encontrar la manera en que sea lo más equitativo y justo una pelea entre uno y otro. Buenísima respuesta. No. Excelente respuesta. Y me puso a pensar en varias cosas. Por decir, bueno, no sé, ya que tenemos el canal de boxeo, nos da la oportunidad de ver muchas peleas y sí es cierto, o sea, los boxeadores son caballeros. Siempre se terminan las peleas en un abrazo, o sea, realmente nunca terminan así de que se tuvieran odio eso par de personas. O sea, por ese aspecto son deportistas de alto rendimiento, son caballeros, o sea, lo hacen por sus familias. O sea, yo pienso que es el deporte que más glorias le ha dado a México y Sí. de los más bellos que hay, definitivamente. ¿Quieres hacer la siguiente? Sí. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Es de uno de nuestros miembros, es de Michael Myers Rock. Siempre está muy activo Michael Myers. Michael Myers Rock pregunta, ¿qué opina acerca de los youtubers y su incursión en el terreno del box? Especialmente, bueno, concretamente se refiere a Jake Paul, que está intentando ser un boxeador profesional. Que al principio parecía que venían todo el mundo a Jake Paul como una especie de broma, pero lo ha intentado y se ha ganado el corazón de cierto sector del público. ¿Qué opina usted? Primero, Michael Myers me da miedo, ¿eh? Pero es una excelente pregunta. Saludos a Michael Myers. Gracias. Mira, me tocó narrar la pelea de Logan Paul y contra K2 con Combate Space. Y de pronto te enfrentas a esta parte de decir, y esto no lo digo como parte del consejo, lo digo como narrador, como cuestión personal. Te enfrentas a esta parte de decirle a la gente que esta es la pelea estelar y que está ganando más dinero que muchos otros peleadores profesionales que llevan toda su vida en esto. Entonces tienes que encontrar, porque al final esa es la idea y esa es la cuestión de la vida. ¿Cuál es el lado positivo? Es muy fácil criticar, es muy fácil irte por el lado negativo y decir que no te gusta, pero ¿cuál es la propuesta? Y yo te diría, un Jake Paul, que es el que está más activo ahora, que toma en serio el boxeo, que ganando el dinero, la cantidad de dólares que él está ganando sin entrar al boxeo, sin el sacrificio. Hay una frase que describe mucho a un buen boxeador. No puedes ser un buen boxeador si no tienes hambre. Y eso describe muchas cosas. Jake Paul no tiene hambre. Y está tomando el reto serio de ponerse en forma, de aprender boxeo y de enfrentar a un boxeador profesional que podría matarlo. Sí, correcto. Eso es lo primero que te diría. Segundo, el boxeo empezó a sufrir con la incursión del UFC. Y de pronto te encontraste, antes de estar en Space, antes de estar en el Consejo Mundial de Boxeo, fui productor en TV Azteca y me tocó desarrollar el proyecto de Boxeo Azteca, Box Azteca. Y de pronto los números te indicaban que la gente que te veía era de 35 años en adelante, Sí. 40 años en adelante, y que todos los muchachos no los tenías porque estaban o en la patineta o en los videojuegos o tratando de ver redes sociales y todo esto. Cuando entonces acercas el arte del boxeo a estos muchachos con un youtuber, ¿podrías decir que es malo? Si el tipo no lo tomara en serio y entrenara 3 semanas, Sí, llegara a sí. querer boxear, puedes criticarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Tú puedes decirles, miren, el boxeo es tan complicado que este tipo vean el cuerpo que tiene de que se puso en forma y que lleva 2 o 3 años practicando boxeo de forma seria y todavía parece oso peleando. Esto te da una referencia de lo que el boxeo implica y de los años que tienes que hacerlo con tal seriedad para poder llegar a ser un Mayweather, un Canelo, un Ali, un Chávez, el que quieras. Quien se ha metido a un ring
quien ha tenido el respeto, o hasta la falta de respeto, que aún así lo aprecio, de subirse a un ring, intentar hacer algo, puede saber lo difícil que es caminar solamente, tirar golpes y caminar hacia atrás, intentar defenderte, hacer rolling, voltear y tirar golpes. Es muy complicado y tienes que apreciar eso. Entonces, no estoy en contra de los youtubers siempre y cuando lo tomen con seriedad. Bien, muy bien, muy bien. Una excelente respuesta. Y aparte hemos visto la evolución en concreto de Jake Paul. Se ha visto cómo el boxeo lo ha cambiado. Porque un muchacho de su edad, con todo el dinero que gana, o sea, él invierte $1 millón en un campamento que va a durar 1 o 2 meses, que gastárselo en yates y en fiestas. O sea, eso es algo de admirar realmente. Yo lo veo como un ejemplo a Jake Paul. Y tener la disciplina para meterte en un entrenamiento así no es fácil. No cualquiera lo logra. Ay, qué excelente plática. ¿Podemos hacer más preguntas? Tenemos Todas las que quieran. Perdón si de pronto mis respuestas son muy largas, pero como verán, el tema me apasiona. Está buenísimo. Yo creo que lo van a disfrutar mucho nuestros amigos y amigas de Richie Blogs. Y si son nuevos en el canal, recuerden suscribirse. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, al licenciado Víctor Silva, quien es el subdirector del WBC, World Boxing Council. Una pregunta que nos parece muy interesante es: ¿cómo ve al boxeo de aquí a 10 años? ¿Cuál es la meta o visión del WBC para el futuro? El boxeo siempre va a existir, en mi visión, porque siempre hay alguien que quiere superarse. Siempre hay alguien que quiere comprarle una casa a su mamá. Siempre hay alguien que quiere ser Canelo, que quiere ser Mayweather, que quiere ser. Muy pocos llegan a ese lugar. Y de pronto te puedes encontrar una base de 150,000 boxeadores en el mundo. ¿Y cuántos Canelos hay? Uno. No es fácil, pero te permite hacer muchas cosas. Te permite disciplina, te permite salud mental, te permite desfogarte, te permite probarte, te permite hacer muchas cosas y además te permite tener sueños. El Consejo Mundial de Boxeo, tenemos una frase que lo describe: Hope and Glory. Porque son esas dos cosas el consejo. El consejo es gloria cuando llegas a ser campeón, cuando tienes un cinturón, pero también es esperanza, porque empiezan todos los peleadores con esta gran esperanza de convertirse en campeón, pero primero de ganar la siguiente pelea. Entonces, es esta parte que se vuelve muy interesante y que siempre va a haber esperanza, porque el boxeo trae eso a quien empieza a hacerlo, al muchachito que empieza desde amateur, que tú ves su sonrisa cuando le empiezan a vendar las manos o le ponen un par de guantes. Y esta parte es increíble y tengo que confesarlo. Esa es la manera. Yo llegué al boxeo de rebote. Estaba muy metido en el básquetbol. Yo llegué a jugar en Liga Mayor aquí en México. El básquetbol era mi vida, pero mido 1,74. No tenía gran futuro en ese deporte. Y cuando llego a TV Azteca, de pronto un día me mandan a producir boxeo. Y yo sabía muy poco de boxeo. Y de hecho, había visto un par de peleas de Julio César Chávez y me caía gordo. Y se lo he dicho en su cara. Entonces viene esta parte en donde tienes que entender lo que trae el boxeo. El boxeo no son dos personas rudas agarrándose a golpes en un ring para ganar dinero. El boxeador tiene disciplina, el boxeador tiene esperanza, el boxeador quiere ganar, el boxeador quiere comprarse a cosas, el boxeador quiere ser conocido. Y eso nunca va a cambiar en este mundo. Y el boxeo trae esta esperanza. Entonces, ¿qué veo con el boxeo? Creo que ha habido cosas donde ha sido muy diferente, y déjenme hablar de cosas inclusive crudas. Hemos tenido la oportunidad de estar en Tepito, y quien conoce Tepito sabe que es un barrio muy duro, es un barrio muy complicado, de donde salían muchos campeones porque la vida era dura. Hoy Tepito ha sufrido el problema de tener casi ningún boxeador. Rey Martínez salió de ahí y es el último campeón que yo sepa que ha salido de ahí. Y esto implica porque hoy la vida en otros negocios, muchos de ellos ilegales, es más rápida y más fácil. Sin embargo, el boxeo sigue trayendo esta esperanza.
y sigue trayendo esta forma. Y para aquel que no quiere meterse en la situación ilegal o en las situaciones así, el boxeo sigue siendo esta esperanza. Y se volvió moda, pero también de pronto la gente entendió que con eso bajaba de peso, que con eso tenía una mejor salud y que con eso podía estar tranquilo. Esta parte empezaba la gente así, pero después, cuando empezaban a practicar más boxeo, la primera vez que a mí me vendaron la mano y me enseñaron a golpear el costal y pude pegar como se debe, sólido, y que sientes ese poder en tus manos, te enamoras del boxeo. Así me enamoré yo del boxeo. Entonces, creo que el boxeo va a seguir siendo esta parte de esperanza. Creo que el boxeo va a seguir siendo esta parte de disciplina y de aspiración para poder llegar más allá. Y nuestros héroes y nuestros ídolos también siguen siendo los boxeadores. No, y la verdad que sí, honestamente, bueno, para las personas que somos aficionados, yo creo que a todos nos inspiran, o sea, son fuente de inspiración enorme porque pues representan, el boxeador mexicano representa yo creo que lo que es la vida en México, ¿no? O sea, creo que todos padecemos de ese tipo de lucha por querer superarnos, por querer ser alguien en la vida. Y se ve reflejado en esos 12 rounds, o sea, en ese ratito, en esos 5, los que sean. Pero creo que se ve reflejada esa lucha. Y el mexicano cuando logra triunfar, no, pues se ve que estaba ahí porque realmente, como usted dice, es esa hambre de ser alguien y pues de traerle ahora sí que pues un buen porvenir a sus familias. ¿Quieres hacer otra pregunta, Juan? Sí, sí, tenemos otra pregunta de otro de nuestros miembros, el doctor Elier Hernández. Delier, sí. Elier pregunta y se relaciona con la pregunta pasada, es muy interesante, fíjate. Con respecto al boxeo mexicano, ¿sí? Que ha sido una camada muy interesante. Nosotros sabemos que las generaciones son diferentes, en todas las generaciones hay algo especial. Y concretamente a esta generación, dice, la que hemos visto en esta generación en los últimos años a enormes boxeadores como Vaquero Navarrete, Pitbull Cruz, El Gallo Estrada, Rey Vargas, Camarón Cepeda, Oscar Valdés, Alex El Peque Santiago, etc, etc, etc. ¿Qué opina de esta nueva camada de boxeadores? ¿Qué les ve y qué es lo diferente que ellos pueden lucir? Creo que hay una gran cuestión que es, creo que es de mucho orgullo para los mexicanos, que inclusive de pronto en algún momento Gennady Golovkin haya dicho Mexican Style, el estilo mexicano. El estilo mexicano es muy valorado y de pronto fue un poco malentendido en donde se pensaba que el estilo mexicano era ir para adelante, a tirar golpes y recibir lo que fuera, pero tratar de noquear. Y propiamente cuando tú puedes platicar con los grandes campeones mexicanos, inclusive yo lo he platicado con Julio César Chávez, con quien tengo una gran amistad, el mismo Juan Manuel Márquez, el estilo mexicano es ir hacia adelante, pero es provocar, es hacer, es pintar, es ir para el golpe, ser efectivo, no tenerle miedo a recibir, pero buscar no recibir para tirar, que esa es la máxima del boxeo. Al final de cuentas, el boxeo es golpear a tu rival sin ser golpeado tú. Entonces, lo que ha ocurrido, hemos tenido diferentes épocas y cada una tiene su gran valor. En todos los deportes acostumbramos elogiar épocas pasadas y a veces demeritar un poco las presentes. Y hay una razón para esto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la música? Está comprobado en estudios que la música que vas a escuchar toda tu vida es la que escuchaste de los 13, 14 a los 20, 22. Esa música que escuchaste, hablando de Megadeth, por ejemplo, esa música que escuchaste es la que vas a regularmente escuchar el resto de tu vida. Vas a abrirte a cosas nuevas, vas a escuchar cosas que escuchaba tu papá o tu abuelo, pero eso es lo que más te va a, porque eso fue lo que te emocionó. Y esta es la misma razón por la que de pronto alguien de cierta edad dice, no, Julio César Chávez fue el mejor. Pero te encuentras al abuelo y te va a decir, no, hombre, el ratón Macías. Y te encuentras al tío y te va a decir, no, pues, ¿qué tienen que ver ellos con el Púas? Y son épocas distintas cada quien. Depende quién te emocionó y eso es lo que te genera un recuerdo más estable. Puedes aprenderte las estadísticas y los números y es por eso que van cambiando. A veces vemos con gran añoranza lo pasado y demeritamos el presente. Yo creo que el presente es muy bueno y creo que el boxeo ha tenido un segundo aire después de la época de Chávez y después cuando empezaron a llegar Eric Morales
y Marco Antonio Barrera, y que de pronto todo se convirtió pago por evento y no había ni siquiera plataformas pago por evento en México, y perdimos gran parte de la carrera de estos dos monstruos del boxeo mexicano. De pronto viene esta renovación que, por cierto, tuvo que ver con el regreso que hizo TV Azteca gracias a don José Sulaimán, en combinación con David Faitelson, con Carlos Aguilar. Yo estaba en producción con Fernando Beltrán de Sanfer, que se empezó a hacer toda esta labor, y eso trajo un gran impulso al boxeo mexicano. De pronto viene toda esta situación y te encuentras boxeadores nuevos. ¿Qué ocurre hoy con el boxeo mexicano? Nada más y nada menos, te guste o no te guste, el boxeador que más vende, no necesariamente el mejor libra por libra, porque eso también es una cuestión de opiniones. Pero el que más vende hoy, el que todo el mundo ve que va a pelear este sábado, es mexicano. ¿Qué más puedes decir? O sea, ¿quieres hablar de si Messi o Cristiano Ronaldo son los mejores futbolistas? Bueno, ese nivel es lo que tenemos en México. Ódialo si quieres, ámalo si quieres, critícalo como quieras. El que todo el mundo encienda el televisor y quiere estar en Las Vegas y está ahí, hoy es mexicano. Es un orgullo para México. Sí, la verdad que sí. Y entonces te encuentras un Vaquero Navarrete que de alguna forma a veces les falta promocionarse en redes, a veces les falta darse a conocer un poco más, a veces esta parte de los medios y del exceso de información que nos trae hoy las redes nos evita conocer a estos ídolos, como tuvimos al Ratón Macías, como tuvimos al Púas, en donde había una sola televisora que todos veíamos y conocíamos el que ellos nos presentaban. Hoy tenemos cientos, si no miles de lugares donde podemos ver cosas, y a veces nos perdemos un poco en eso, y regularmente pueden llegar a ser hasta intimidantes. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el Vaquero Navarrete? En donde su promotora entiende esta parte y busca hacerlo, pero su promotora es americana. Entonces, ¿cómo llegas al público mexicano? Y hay que ir haciendo toda esta parte. El boxeo mexicano hoy, creo que no. Tenemos a Canelo, viene un Jaime Munguía, y empiezas a ver, y de pronto a lo mejor tenemos un pequeño vacío, pero siempre hay alguien que surge, y eso es muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Aprovechando que estamos platicando de estos temas, a lo mejor el top 5 de boxeadores mexicanos favoritos de todos los tiempos de Víctor Silva, ¿cuáles serían su top 5? Perdón, se tenía que preguntar. Está difícil, muy difícil. 5 nada más, está difícil. 5 nada más. Y no puedo hablar de amigos, sino de boxeo. Bueno, no le digan al odioso de Julio César Chávez que dije que era el número 1. Pero definitivamente creo que Julio tendría que ser el número 1. Me gustaría, por respeto a todos los que están hoy activos, no hablar de ninguno de los activos. Algo que siempre platico cuando mi hijo, que es muy aficionado al fútbol, y con mucha gente de deportes que me preguntan cosas, inclusive, sobre todo de boxeo, cuando dices quién fue el mejor, tendrías primero que definir qué lo hace el mejor. Mohamed Ali no fue el mejor peso completo, y sin embargo es el mejor boxeador en toda la comprensión de lo que es un boxeador en la historia. En un rato les explico esto. ¿Quién sería entonces mi top 5? Creo que definitivamente Julio César Chávez, el Púas Olivares, Sí. Eric Morales, Sí. Chidísimo, chidísimo, sí. me voy a seguir más de 5. Márquez, Juan Manuel Márquez. Sí, Márquez, sí. ¿Cuántos llevo? Ya llevo 5, creo. Van 4, falta uno. Uno más. Híjole, está difícil, perdón. ¿Uno? Falta uno. ¿Mantequilla Nápoles lo consideras mexicano? Sí, Sí, claro. totalmente, Él lo sí. pidió, él pidió ser mexicano, claro que sí. Bueno, entonces yo creo que cerraría con Mantequilla Nápoles, y lamento mucho dejar fuera a Marco Antonio Barrera, a mi querido Caña Zárate, que es un amiguísimo mío,
Pipino Cuevas, que bueno, increíble. Poca gente recuerda, y no fue campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Alfonso Zamora. Alfonso Zamora, uno de los más grandes noqueadores que ha tenido el boxeo mexicano. Cuando se dio la batalla de las setas con Carlos Zárate en una pelea impresionante, ambos peleadores del Cuyo, en donde de pronto el Cuyo tuvo que decidir quedarse con uno y dejar al otro libre para no tener conflicto. Y ha sido una de las más grandes peleas entre mexicanos que ha habido. No, buenísima respuesta, ¿no? Y discúlpenos también porque sabemos como fanáticos del boxeo que elegir nada más 5 de todos los buenísimos, no, está muy difícil. Pero gracias, qué buena respuesta. ¿Quieres hacer Sí, con respecto a los pesos completos, Andy Ruiz, ¿qué opina usted? Porque Andy Ruiz en esos últimos días ha estado bien activo en su cuenta de Twitter y ha manifestado que quiere pelear contra ya sea Tyson Fury o contra Deontay Wilder en el Estadio Azteca. Y pues eso nos parece formidable, pero ¿usted qué opina de esto? Mira, he tenido oportunidad de ver a Andy Ruiz desde que era muy chico y estaba con Freddie Roach, porque seguíamos a Manny Pacquiao, lo veía ahí en el gimnasio en el Wild Card. He escuchado muchas cosas de él cuando estuvo entrenando aquí en México como amateur. Conozco su velocidad, tuve oportunidad de entrevistarlo y de platicar muchas veces con él y de hacer un podcast para Combate Space con pláticas muy interesantes. Andy Ruiz es una gran persona al nivel que yo lo he conocido. Un muchacho amable, sencillo, todo esto. Que nos ha traído, mucha gente no lo considera mexicano y creo que es válido ser americano y ser mexicano. Sí, es muy válido. Sí. Mi familia por parte de mi papá era americana y yo siento mucha afinidad con los americanos, pero tengo un gran orgullo mexicano y entiendo esta parte. Andy Ruiz ha sido una de las personas que me ha traído una de las mayores satisfacciones dentro del boxeo y una de las mayores decepciones dentro del boxeo, con una diferencia de meses. Siempre supe que era un buen peleador, sabe manejar muy bien su peso, el cambio de un lado a otro, porque aprovecha su peso para golpear con gran fuerza, pega fuerte y tiene unas manos rapidísimas para alguien de su tamaño. Que tuvo la gran habilidad boxística de destrozar al peso completo que venía dominando y que todo el mundo quería ver junto con Canelo o con Mayweather en una época. Anthony Joshua, después de perder con Andy Ruiz, se perdió. Sí, ya no volvió a ser el mismo. Nunca más. Y para ver esa pelea en donde Andy Ruiz, que había mandado un tweet para ver si lo dejaba Eddie Hearn y entonces lo trajeron de última para el debut en Nueva York, en América, de Anthony Joshua, viene y da esta gran sorpresa que me toca narrar y se vuelve increíble. Y después cuando va por la revancha, no se da cuenta que esa era la pelea más importante de su vida, no la que había ganado. Sí, hombre. Y entonces pierde la cabeza, creyendo que le iban a dar una revancha, que no ocurrió jamás. Porque su última fue contra King Kong Ortiz, ¿no? Creo la de Andy. En una gran pelea que también me tocó narrar. Estuve ahí, pude platicar con King Kong, estuvo conforme con lo que había ocurrido. Pude platicar con Andy Ruiz. Pero te voy a platicar algo que ocurre aquí. Y es una de las funciones de los organismos de otra pregunta que me hicieron. Mantequilla Nápoles tardó 5 años en poder pelear por el título porque el campeón le dio la vuelta y no había quien lo obligara. Entonces, hoy una de las funciones de los organismos es precisamente eso, hacer que el campeón no le dé la vuelta al retador número 1 o al más alto disponible. Andy Ruiz había encontrado la gallina de los huevos de oro y después la pisó con el Rolls Royce y ni cuenta se dio. Era su momento de quedarse con los títulos. ¿Por qué? Entró de relevo, entró de última hora y le ganó y destrozó al máximo campeón. ¿Tú lo pelearías contra tu peleador? No, nadie quiere arriesgarse a que venga ahora sí en forma y haga su gran pelea. Entonces ahora tiene que ganarse ese puesto
como rival número uno, como contendiente número uno. Está muy canijo, pero... Y eso toma años. Andy Ruiz es un gran boxeador que perdió la cabeza en el peor momento para hacerlo. Brutal respuesta, sí. Brutal respuesta, muy sincera. Sí, muy y sincera. muy buena. Muy buena. A ver, otra pregunta más, estimado licenciado Víctor. También un poco interesante, esperemos no meterlo en problemas. El mejor entrenador mexicano de boxeo para usted. Entrenador. Hay muchos. Y de pronto, como el Cuyo, por ejemplo, que ocupaba una posición más de manager, pero entrenaba, de pronto estaba la Cobra, definitivamente creo que tendría que ir con Nacho Beristain. Cholaín, un gran entrenador, no de mi época, pero lo sé. Caray, hay muy buenos entrenadores a lo largo de la historia, de México, que es injusto, pero quizá lo que más me ha tocado vivir es don Nacho Beristain. Chidísimo. No, gracias, licenciado Víctor. Otra más. Sí, antes de elaborar esta plática estuvimos investigando un poco acerca del WBC Cares. ¿Nos podría, por favor, explicar en concreto a qué se dedica y cuál es la función del WBC Cares, que hace algo fantástico, a mi opinión? Es una pregunta muy buena. Es esta parte filantrópica que lleva el Consejo Mundial de Boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo se dedica no solo, como les decía, a sancionar y no solo a cuidar, sino a proteger al peleador antes, cuando pelea y después. Por eso también existe un fondo José Sulaimán, que es un fondo en el que se recauda dinero para ayudar a peleadores en desgracia, a peleadores que no pueden pagar su casa y todo esto. El WBC Cares fue una iniciativa de don José Sulaimán que se trajo junto con Jill Diamond, quien hoy es la presidenta, ella es neoyorquina, junto con Cristian Mansur, la esposa de Mauricio Sulaimán. Hacen un trabajo y una mancuerna impresionante para poder ayudar tanto en Estados Unidos como en México, como en el resto del mundo. Es un equipo impresionante, alterno a lo que se hace con peleadores, que busca siempre ayudar. Esto es, si tenemos la convención que es en noviembre en esta ocasión en Uzbekistán, hay una visita de WBC Cares a un orfanato para llevar a los campeones con los niños, entregar regalos, platicar con ellos, entretenerlos, divertirlos y llevarles el ejemplo de que pueden lograr lo que ellos se propongan. El WBC Cares está a cargo de ver orfanatos, de ver peleadores en desgracia, de ayudar a niños, de tener siempre una forma de estar al pendiente, no solo de los boxeadores ni de los deportistas, inclusive el programa de salud mental que lleva el WBC Cares es importantísimo, en donde tenemos asociaciones con gente como Mia St. Jones, que esta gran campeona, la boxeadora, sí. A quien lamentablemente se le suicidó su hijo, y sabe la importancia de la salud mental, que ha agarrado mucho énfasis ahora, pero que siempre ha estado ahí, en donde estás en un deporte que tiene también cierta idea de machismo y cierta idea de machismo me refiero yo soy muy fuerte, yo no necesito ir con un psicólogo. Sí. ¿Qué crees? Que el hombre no llora. Necesitas un psicólogo para enfrentar de mejor manera tu pelea y mentalizarte. El psicólogo no es porque estás loco, es para darte salud mental, para ayudarte a enfocar, para muchas cosas. Entonces, es una conjunción para poder traer todo esto en donde los peleadores están de acuerdo y donde los peleadores han visto esta importancia de no solo recibir, sino también de dar y ayudar. Y el consejo está muy metido en esta situación y no solamente ayuda a peleadores, y el WBC Cares es este brazo importantísimo para el consejo, en donde hablamos de salud mental, hablamos de cáncer de próstata, hablamos de qué hacer con tu dinero, de las finanzas para los boxeadores, de muchas otras cosas
de llevar toda esta salud y esta alegría a diferentes estratos, y es increíble. A mí, cuando estoy en la convención, me toca producir muchas cosas y en muchas ocasiones no puedo ir a ciertos eventos. La última vez que fui a una visita a WBC Cares fuera de México, me tocó ir en Filipinas a un orfanato. Y te querías quedar ahí con los niños el resto de la semana. Así de intenso es. Oiga, qué padrísimo, ¿no? Y la verdad como que sí se siente padre saber que el Consejo Mundial haga cosas tan grandes, tan importantes y tan altruistas. Porque la verdad que sí, yo sí me quedo con esa idea de que otro mundo sería sin consejo. O sea, realmente el consejo protege bien a los boxeadores. Y a mí me encanta eso que dicen de que antes de que sea grande, cuando está en la gloria y después de que ya pues se termina su carrera a lo mejor productiva, ¿no? Por así decirlo. Creo que eso es muy bueno porque de repente también investigando, pues en las épocas pasadas uno ve un montón de historias bien tristes de los boxeadores mexicanos y de todos los países. Mismo Mantequilla Nápoles. Ay, ay, ay. Y es esta parte, y es por eso que de pronto te encuentras, obviamente las redes están hechas para que tú escribas lo que tú quieras, pero te encuentras gente que habla muy a la ligera y que de pronto dice, nada más están ahí por el dinero de la sanción. No. Hay sanciones que de hecho no se cobran. Hay mucho del boxeo femenil que no se cobra y que se hace para ayudar, para que crezca. Las sanciones no se cobran. No se les cobra un 5 a las peleadoras, porque se está en busca de que crezcan y que ganen mejores bolsas y que entonces puedan vivir del boxeo y no tengan que tener un trabajo en la mañana, entrenar y luego ir a cuidar a sus hijos. Y es esta parte. Entonces, es una cuestión integral donde de verdad el Consejo Mundial de Boxeo, no estoy seguro, a pesar de que tengo una gran relación con el resto de los presidentes de los otros organismos, no conozco del todo si ellos tienen estos programas. Sé que tienen programas de ayuda y todo esto. No conozco a fondo qué tan bien lo hacen o qué tanto ponen en esto, pero ya con que ayudes, siempre es bueno. Sí, sí, claro que sí. Sí, totalmente de acuerdo. A lo mejor ya para no quitarle tanto tiempo, dos preguntas más, licenciado Víctor. ¿Sí Las que quieras, perdón, al contrario, soy muy largo en mis respuestas, pero No, tengo mucho que decir. No, ha sido un placer, es un sí, placer. Realmente hemos aprendido muchísimo y tenemos, como le decía al inicio de la entrevista, de la plática, una visión más concreta de lo que hace este organismo y es muy importante saber porque es un tema que nos importa a todos los fanáticos del box. sí, totalmente. Nos ayuda mucho y nos instruye mucho esta plática con ustedes. Estamos Les muy agradezco. agradecidos. No, y súper buen ambiente, la verdad. Una pregunta que me parece también muy interesante, que me hacía un amigo, que decía, no, pues aprovechen y si pueden preguntar, para los que les gustaría ser jueces o referees de boxeo, ¿existen cursos oficiales al respecto? Sí, de hecho el Consejo Mundial de Boxeo ha desarrollado, junto con la Universidad Liber Cuare, cursos al respecto. Si ustedes buscan WBC University, ahí van a encontrar estos cursos que pueden tomar para juez, para referee, para supervisor, para entrenador, para boxeador, para diferentes cosas, y cada vez estamos poniendo más. Esta parte que la lleva Xochitl Lagarda, ella es la directora de la universidad, es certificada, no es un cursito simplemente así, lleva una certificación, está supervisado, tiene, de hecho, parte de esto, volvemos a lo mismo, la familia Sulaimán, la escuela de Don José y la creatividad de Mauricio es, ok, ¿qué hacemos? Y con Mauricio siempre son las cosas así, y Don José era exactamente igual. Ok, vamos a hacer cursos, pero de aquí vamos a hacer que la universidad también pueda, el boxeador, acabar la secundaria y la prepa. Y entonces les vamos a dar el acceso y se complementa de esta forma. Normalmente para poder ser juez o referee, una parte muy importante, el consejo sanciona, pero la parte gubernamental son las comisiones locales. Entonces, para también ser parte de esto tienes que sacar la licencia con la comisión local. Algunas de ellas dan cursos, son buenos. Es parte de donde está el Consejo Mundial de Boxeo muy involucrado también con FECONBOX, la Federación de Comisiones de Boxeo. Y esta parte es muy interesante en la alianza que tenemos con ellos para poder generar jueces de la mejor calidad.
Por supuesto, los jueces que van empezando, los jueces que van así, van a las peleas un poco más, y las peleas que exigen más, las de título, van gente más experimentada. Pero tenemos gente en todo el mundo y están estos cursos en el WBC University, donde si tú tienes este interés, se puede hacer. Gran parte de lo que hemos propuesto en el consejo, y más yo, siendo narrador de Combate Space, me interesaba mucho esto porque tengo esta cercanía, es que también los comunicadores se acercaran a esto y pudieran saber cómo se califica una pelea. De hecho, los mismos peleadores en ocasiones están tan metidos en saber en cómo tirar el golpe, en cómo hacer, que no han reflexionado que hay dos formas básicas de ganar. O noqueas o convences a las tres personas que están a un lado del ring. Puedes tú estar convencido y puedes decir, yo le gané, pero tienes que convencer a esas personas, que son los jueces. Entonces, es importante estos cursos para comunicadores, para jueces, para referees. Hay que estarlos refrescando el conocimiento y hay que estar viendo cada vez. Y tenemos la asesoría de los mejores en el mundo. No solo mexicanos, americanos, de todos lados del mundo. Tenemos panameños, tenemos de los Países Bajos. Hay gente que está preparando todos estos cursos para hacerlo de una manera homogénea y tener un conocimiento en la mayor cantidad posible. En las convenciones del Consejo Mundial de Boxeo se hacen los workshops donde de pronto tenemos estos seminarios de jueces que son muy importantes y de referees, donde ellos refrescan ese conocimiento y tienen que certificarlo para poder continuar. Porque algo que aprendiste hace 3 años, aunque sigues jueceando, necesitas volver a ver las cosas y siempre tener ese conocimiento. Un referee necesita tener las reglas aquí para poder reaccionar de inmediato. Si el peleador cae del ring, si el peleador algo así ocurre, él necesita recordar cuál es la regla que tiene que aplicar y estar siempre consciente. Antiguamente, hace muchos años, se acostumbraba que el referee era el que estaba en el ring, era el que más cercano a los peleadores y de pronto llegaba al final de la pelea y él en su mente, sin decirle a nadie, levantaba la mano del que él creía que había ganado. Se ha quitado eso por suspicacia, pero principalmente porque un referee tiene que cuidar la salud y la integridad de los peleadores antes de ver quién ganó o quién está golpeando más. Y esa es la única obligación del referee. Por eso está el juez, para él ver quién va a ganar o quién va a perder o quién pegó mejor o quién hizo mejores puntos. Y es la división de trabajos que existe. Súper excelente respuesta, licenciado. Ahora sí que, bueno, perdón, estimado Víctor, ahora sí que vamos a intentar poner el enlace de WBC University. Vamos a intentar ponerlo en el video para que también los que estemos interesados, pues podamos darnos una vueltecita, porque sí es cierto lo que dice. Claro. Cuando hacemos los videos, como que a veces sí nos quedamos de que quisiéramos hacerlo mejor, entonces creo que la vida de la educación siempre es la mejor salida. Sí, la educación es la mejor salida. Vamos a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario. Sí, muy buena idea. Una pregunta muy interesante. ¿La mejor pelea de boxeo que le ha tocado ver en su vida a usted? Está difícil. Es que vas recordando algunas que te impresionan así. A mí me emocionó mucho Margarito Cotto. Me emocionó mucho Pacquiao en varias. Me emocionó mucho ver pesos completos, es algo completamente distinto. Verlos ahí en la arena es como cuando pegan es como si hubiera una onda expansiva del poder que tienen. Lucas Matisse contra Probotnikov. En Nueva York, en Turning Stone. Esa ha sido una de las mejores peleas que quizá haya visto en vivo. Se pegaban de una manera, el ruso Probotnikov y el argentino Lucas Matisse se pegaban de una manera que parecían pesos completos. Es algo impresionante que a mí me dejó además estar pegado al ring y después poder platicar, principalmente con Lucas Matisse, porque de alguna forma Probotnikov pues en ruso era un poquito más complicado y salen lastimados, pero poder acercarme con ellos ha sido algo impresionante. Definitivamente creo que esa sería una de las peleas que más me ha causado
una impresión completa, junto con la de Andy Ruiz, que me emocionó mucho, la primera. Pero la cuestión de que los dos no cejaban y golpeaban con esa fuerza, yo me atrevería a decir Lucas Matisse contra Probótico. Wow. Estimado Víctor, ¿le parece bien si por el día de hoy dejamos la entrevista hasta aquí porque ya le robamos muchísimo tiempo, pero ¿le gustaría en otra ocasión ser nuevamente nuestro invitado? Hay muchísimo que hablar de box. Con todo gusto, claro. Quedan miles de cosas que platicar. No, sí, es algo... sí. Y tenemos material para hablar y esta es la pasión que tenemos. Entonces, les agradezco porque además veo esa pasión también en ustedes, el esfuerzo que están haciendo, lo que me han platicado, cómo han trabajado para lograr todo esto. Yo de verdad los felicito. Ustedes son dos campeones de la comunicación en el boxeo. Es muy interesante ver lo que hacen, la humildad con la que lo hacen y el profesionalismo y esta calidez, como decías, Richie, esta forma de poder platicar, de poder sentir esta parte de boxeo es muy interesante y se los agradezco de verdad. No, un placer, un placer. Y es usted un tipazo. Muchísimas gracias por aceptar esta plática y esperemos que tener más oportunidades porque hay mucho material para platicar. Mucho. Sí, porque levantando la mano, a lo mejor otro episodio para el WBC Cares, algo más específico estaría padre. No sé, es que tenemos sobre los cursos que ofrecen más puntualmente, no sé, hay mucho que hablar. Y pues más que nada también agradecerle por enseñarnos cosas que la verdad yo varias cosas no sabía. Sí me ayudó a conocer mejor este deporte que nos está gustando mucho y que pues honestamente es gracias a Dios y a la gente que nos está viendo, que nos ha apoyado, que ahora sí que pues a lo mejor les gusta nuestro estilo. Desde el principio mi hermano y yo quisimos ofrecer un canal donde la gente pudiera disfrutar el box, pero no como tan formal, sino como más bien entre amigos, ¿no? Entre amigos, sí. Pues así me sentí y por eso mismo les agradezco mucho esta gran oportunidad y estoy disponible siempre cuando quieran. Ay, gracias, amigo Víctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos, que nos están viendo. Y recuerden suscribirse y darle clic en los enlaces que les vamos a compartir para que conozcan un poco más a fondo lo que puede ofrecer el Consejo Mundial de Boxeo. Gracias, amigos.